Hay una advertencia vieja, silenciosa, casi olvidada, que ha pasado a través de los siglos sin perder su actualidad. Validez. No habla en contra del dinero, no condena la riqueza, no demonices el éxito. Aún así, es una de las advertencias más ignoradas de la historia. La Biblia dice, directa y desconcertante, que cuando el dinero ocupa el centro de la vida, algo esencial comienza a desaparecer, no gritando, sino en silencio. Ese algo es la paz. Y lo más inquietante es que casi nadie se da cuenta cuando esto empieza a suceder. Observemos atentamente. Nunca se ha hablado tanto de prosperidad, ganancias, libertad financiera, metas agresivas y crecimiento exponencial. Nunca ha habido tantos libros, vídeos y promesas de ganar. Y al mismo tiempo, nunca ha habido tanta ansiedad, insomnio, miedo al futuro y sentimiento de vacío. ¿Cómo es posible que una generación con tanto acceso, por dinero en efectivo con tan poco descanso interior? Esta contradicción no es moderna. Ella ya había sido diagnosticado hace miles de años y el diagnóstico era preciso. La mayoría de la gente cree que pierden la paz por falta de dinero. Pero la sabiduría. El punto bíblico apunta a algo más profundo e incómodo. Muchos pierden la paz precisamente porque hicieron del dinero el eje central de sus vidas. No como herramienta, sino como referencia. No como un medio, sino como un fin. Cuando esto sucede, el dinero deja de ser un sirviente útil y se convierte en un amo exigente. Y los caballeros nunca dan descanso. Quizás nunca te hayas detenido a pensar en ello de esa manera. Después de todo, nadie se despierta. Día y decidir conscientemente, a partir de hoy, pondré el dinero en el centro de mi vida. Este cambio se produce poco a poco. Primero, se convierte en una prioridad. Después, preocupación constante. Luego, criterios de decisión. Y cuando te das cuenta, ya está. Sentado en el lugar donde deberían estar la paz, la conciencia y el propósito. La Biblia no advierte por el moralismo. Ella alerta por la lucidez. Hay algo curioso y casi irónico en todo esto. El libro que más habla de sabiduría financiero no fue escrito por un hombre pobre, frustrado o alejado de la realidad económico. Fue escrito por alguien que tuvo acceso a riquezas que la mayoría nunca verá. Aún así, este mismo hombre dejó constancia, en muchos sentidos, de que la obsesión por el dinero cobra un precio invisible. Un precio que no aparece en el extracto bancario, pero que se manifiesta en el corazón inquieto y en la mente que nunca descansa. Este video no trata sobre rechazar dinero. No se trata de vivir con poco, ni de idealizar la escasez. Se trata de comprender un antiguo principio que separa la prosperidad de la prisión. Porque hay una forma de generar riqueza que expande la paz, y otra que lo corroe. Y la advertencia bíblica no es contra el crecimiento, sino contra el desalineamiento. Cuando algo creado para servir comienza a gobernar, la vida se desequilibra. Quizás conozcas a alguien que gana bien, pero vive en estado de alerta constante, siempre preocupado, siempre tenso, siempre con miedo de perder lo que has logrado. Oye, quizás ese alguien seas tú, aunque sea en silencio. La Biblia no lo llama mala suerte, ni debilidad. Ella lo llama consecuencia. Consecuencia de permitir dinero ocupar un lugar que nunca debió ocupar. A lo largo de este contenido, entenderás por qué esta alerta es tan insistente, tan actual y tan ignorado. Entenderás cómo la búsqueda desordenada de dinero roba más que tiempo, roba claridad, roba descanso, roba decisiones sabias. Y sobre todo, tú descubrirás cómo es posible prosperar sin perder la paz, crecer sin convertirte en esclavo, construir sin vivir en tensión constante. Si te quedas hasta el final, no saldrás de aquí con fórmulas mágicas ni promesas vacías. Se había ido con algo más raro. Discernimiento. Discernimiento para poner el dinero en su lugar derecho, restaurar lo que fue desplazado y construir un lugar tranquilo, estable y sostenible. Porque la verdadera riqueza no comienza con cuánto ganas, sino con quién gobierna el centro de tu vida. Y ahí es exactamente donde comienza la siguiente reflexión.
Cuando el dinero deja de ser herramienta y asume el trono sin pedir permiso. Hay un error silencioso del que casi nadie se da cuenta cuando empieza a cometerlo. Él no ocurre de repente y no va acompañado de culpa inmediata. Por el contrario, a menudo parece lógico, responsable e incluso digno de elogio. Este error comienza en este momento, en el que el dinero deja de ser una herramienta útil y pasa a convertirse en el centro de decisiones, pensamientos y emociones. La Biblia advierte exactamente sobre este punto. No porque el dinero sea malo, sino porque nunca estuvo destinado a gobernar. Las herramientas servirán, los caballeros exigen. Esta es la diferencia que lo cambia todo. Cuando el dinero está en el lugar correcto, obedece a valores, propósitos y límites. Al ocupar el centro, comienza a dictar elecciones, justificar excesos y dar forma a prioridades. Poco a poco, la gente ya no pregunta, ¿es esto correcto? O ¿eso tiene sentido? ¿O por mi vida? Pero sí, ¿esto genera dinero? Este cambio es sutil pero profundamente transformador. El problema no es trabajar duro, planificar, ni querer crecer. El problema surge cuando todas las decisiones ahora se filtran exclusivamente por el rendimiento financiero. Cuando el dinero se convierte en criterio supremo, empieza a ocupar un espacio que no le corresponde. La Biblia trata esto como una inversión de orden. No es un fracaso moral, sino un error estructural. Algo ha salido fuera de lugar y todo lo que sale fuera de lugar crea tensión. Observe cómo sucede esto en la vida cotidiana. La gente acepta trabajos que destruyen la asistencia sanitaria porque pagan bien. Mantienen negocios que dañan sus valores porque no pueden perder dinero. Permanecen en rutinas que les agotan el alma porque no hay otra opción. Poco a poco el dinero deja de ser un recurso y se convierte en una justificación. Cuando algo empieza a justificar todo, ya está gobernando. La sabiduría bíblica es extremadamente práctica en este punto. Ella no dice dinero corrompe automáticamente. Muestra que el corazón humano tiende a transferir poder a aquello que promete seguridad. Y el dinero promete exactamente eso. Control, protección, previsibilidad. El problema es que esta promesa nunca se cumple plenamente. Cuanto más tienes, más miedo tienes de perder. Cuanto mayor es la ganancia, mayor es el apego. Y cuanto mayor sea apego, menos paz. Este es el error invisible, creer que poner el dinero en el centro traerá tranquilidad, cuando de hecho, crea una vigilancia constante. La mente no descansa porque siempre hay algo que hacer, proteger, algo que conservar, algo que temer. La persona empieza a vivir como un guardián, permanente que lo que tiene. Y los guardianes no duermen tranquilos. Ellos siempre están atento, siempre tenso, siempre alerta. La Biblia observa este fenómeno con sorprendente claridad. Muestra que cuando el dinero se vuelve amo, exige continuos sacrificios. Sacrificio de tiempo, relaciones, de valores y en muchos casos de la propia conciencia. No porque el dinero lo exija explícitamente, sino porque quien la pone en el centro empieza a ceder espontáneamente. Es un gobierno silencioso, pero eficaz. Hay una profunda diferencia entre usar el dinero para sustentar la vida y usar la vida para apoyar el dinero. En el primer caso hay equilibrio. En el segundo está la esclavitud encubierta, de ambición. Y la Biblia no llama a esto prosperidad. Ella lo llama un error sofisticado, socialmente aceptado, pero espiritualmente caro. Quizás nunca lo hayas pensado con tanta claridad. Tal vez siempre lo haya hecho. Creía que pensar en dinero todo el tiempo era simplemente responsabilidad. Pero la pregunta que plantea la sabiduría antigua es otra. ¿Responsabilidad de qué? ¿Con quién? Cuando el dinero manda, redefine el éxito, el fracaso e incluso el valor de personas. Y esto genera un tipo específico de ansiedad, la de nunca ser suficiente. La paz comienza a desaparecer justo en ese momento, no todos a la vez, sino en pequeñas dosis. Primero, la mente no se ralentiza. Después el descanso pierde calidad. En
Entonces las decisiones se vuelven más impulsivas o más defensivas. Todo gira alrededor mantener, proteger y acumular. La vida empieza a vivirse de acuerdo con algo que debería solo sírvela. La Biblia advierte porque sabe dónde termina esto. No necesariamente en la miseria financiera, pero en empobrecimiento interior. Estado en el que una persona puede tener recursos, pero no descansar. Puede que tengas logros, pero no tienes satisfacción. Puede que tengas activos, pero perdió algo mucho más valioso. La capacidad de vivir sin miedo constante. Y aquí es donde surge la inevitable e incómoda pregunta. ¿En tu vida hoy, el dinero sirve o gobierna? ¿Ocupa un lugar funcional o central? Esta respuesta no está en discurso, sino en las decisiones silenciosas de la vida cotidiana. Y entender esto es esencial para entender el siguiente punto. ¿Por qué aquellos que viven para ganar más terminan viviendo en estado de alerta permanente, incluso cuando ya has tenido suficiente? Hay un estado emocional que se ha vuelto tan común que ya no se cuestiona. Él no parece un pánico evidente ni una desesperación explícita. Es más sutil, un tipo de vigilancia interna permanente. La mente nunca se apaga por completo. El cuerpo descansa, pero el pensamiento continúa en actividad. Esta condición tiene un nombre invisible, alerta constante. Y la sabiduría bíblica revela algo desconcertante. Este estado no nace de falta, sino la centralidad del dinero. Cuando alguien vive para ganar más, no importa cuánto haya logrado ya, la sensación de seguridad nunca es completa. Siempre hay un siguiente nivel, un siguiente objetivo, un próximo riesgo. La lógica es simple pero cruel. Si la paz depende de cuánto gana, siempre será en el futuro, nunca en el presente. Y eso que siempre está en el futuro, no ofrece descanso ahora. La Biblia observa este patrón con precisión quirúrgica. Muestra que cuanto más alguien pone tu confianza en la acumulación, más frágil te vuelves emocionalmente. No porque el dinero es inestable por naturaleza, pero debido a que la mente comienza a anclarse en algo que puede variar, fluctuar, disminuir o desaparecer. Esto crea una tensión continua. Un estado de una vigilancia que se disfraza de sana ambición, pero que exige un alto precio interno. Observe cómo se manifiesta esta alerta. La persona se despierta ya pensando en números, plazos, objetivos y riesgos. Duerme pensando en lo que podría salir mal al día siguiente. El resto nunca está lleno, porque la mente siempre está protegiendo algo. Proteger las inversiones, proteger el estado, proteger los niveles de vida, proteger las expectativas. Y cuanto más hay que proteger, mayor será el estado de alerta. La sabiduría bíblica no llama a esto éxito. Ella lo llama inquietud. Un corazón inquieto no es el que sufre escasez, sino el que no sabe descansar ni siquiera en abundancia. Este es un punto del que pocos se dan cuenta. La ausencia de paz no está vinculada no solo a la falta de dinero, sino el apego desordenado a él. El apego crea miedo. El miedo crea vigilancia. Y la vigilancia constante destruye el descanso interior. Existe una profunda diferencia entre trabajar con dedicación y vivir en un estado de tensión. Cuando el dinero ocupa el centro, la persona no solo trabaja para construir, trabajar para no perder. Este cambio parece pequeño, pero lo cambia todo. La construcción genera entusiasmo. La protección excesiva genera ansiedad. Y cuando la principal motivación se convierte en miedo a la pérdida, el cuerpo entra en modo de supervivencia. La Biblia revela que este estado no fue diseñado para ser permanente. El ser humano no fue hecho para vivir en alerta continua. Esto erosiona el discernimiento, debilita las decisiones y crea impulsividad. Las personas en constante alerta toman decisiones demasiado defensivas o demasiado arriesgado. Compran por miedo, venden por desesperación, aceptar malas condiciones, para mantener una seguridad aparente. Irónicamente, el dinero empieza a generar peores opciones. Esta es la paradoja. Cuanto más vive alguien para ganar más, menos libertad siente. 1. La mente queda atrapada en la necesidad de mantener el estándar, sostener la imagen, proteger el posición.
La vida deja de vivirse y pasa a gestionarse rígidamente. Y todo lo que es un control rígido crea tensión. La Biblia advierte porque entiende la dinámica interna de ser humano. También hay un efecto silencioso en las relaciones. Quienes viven en constante alerta empiezan a medir a las personas por costo, beneficio o riesgo. Las conversaciones se vuelven estratégicas. El descanso se vuelve improductivo. Los momentos simples conllevan culpa. La mente nunca completamente presente, porque siempre estás calculando tu próximo movimiento. Roba algo. Lo esencial, la capacidad de disfrutar. La sabiduría antigua enseña que la paz no es el resultado de acumular más, sino de confiar correctamente. Cuando el dinero ocupa el centro, se convierte en fuente de seguridad. Pero las fuentes falsas requieren una vigilancia continua porque pueden agotarse. Cuanto mayor es la dependencia emocional, mayor es el miedo. Y cuanto mayor es el miedo, menos paz. No hay excepción a este principio. Quizás ya hayas sentido esto sin poder ponerle nombre. Ese sentimiento de estar siempre funcionando, incluso cuando aparentemente todo está bien. Esa inquietud que no se resuelve con más ganancias. La Biblia explica: el problema no es cuánto tienes, sino lo que sostiene su sensación de seguridad. Si esta seguridad depende de los números, siempre será inestable. Y aquí surge una pregunta que empieza a cambiarlo todo. ¿Y si la paz no fuera resultado de dinero, pero la base para manejarlo bien? ¿Qué pasaría si, en lugar de vivir en alerta por proteger la riqueza, era posible generar riqueza con un corazón en reposo? Esta inversión es exactamente lo que propone la sabiduría bíblica, y eso es lo que el siguiente punto revela, al mostrar por qué Salomón habló más de paz y carácter que de sobre el oro. Hay algo profundamente revelador en la forma en que Salomón trató el tema de la riqueza. Para alguien que ha acumulado oro, plata, tierras, palacios e influencia como ningún otro en su época, uno esperaría que sus escritos ensalzaran la abundancia material, la expansión y la prosperidad, poder económico. Pero lo que uno encuentra cuando lee atentamente sus enseñanzas es casi opuesto. Salomón habló más de paz, quietud interior y autocontrol que de acumulación. Y eso no fue una coincidencia. Fue una advertencia. Salomón entendió algo que pocos entienden aún hoy. La riqueza externa es solo sostenible cuando hay orden interior. Sin esto, el dinero no prolonga la vida. Amplifica el caos. Por lo tanto, en lugar de enseñar cómo ganar más, insistió en enseñar cómo vivir mejor. La sabiduría para él no era un adorno espiritual, sino un sistema de protección. Protección contra malas decisiones, excesos, impulsos y principalmente contra pérdida de paz. Al observar sus proverbios, queda claro que la paz no aparece como un premio final, sino como activo fundamental, algo que necesita ser conservado desde el principio. Salomón sabía que un hombre inquieto, incluso un hombre rico, se vuelve vulnerable a decisiones apresuradas, alianzas peligrosas y sacrificios innecesarios. La paz, en este sentido, no era solo un estado emocional, sino una ventaja estratégica. Mientras que muchos asocian la paz con la pasividad, Salomón la vio como claridad. Un corazón en la paz ve mejor, decide mejor y resiste mejor la presión externa. Ya un corazón, inquieto, incluso rodeado de recursos, se vuelve reactivo. Y la gente reactiva rara vez construir algo duradero. Simplemente responden al miedo del momento. Salomón habló de paz porque sabía que precede a una prosperidad saludable. Hay un silencioso contraste en sus enseñanzas. Observó que quien corre detrás la riqueza como objetivo final rara vez disfruta de lo que logra. Él siempre está preocupado con la próxima pérdida, la próxima amenaza, el próximo competidor. Quienes valoran la sabiduría y la paz se construyen con constancia. No necesitas demostrar nada. No vive en el estado de competencia permanente. Actúa con firmeza, pero sin prisas. Salomón también entendió que la paz protege el tiempo. Quien vive sin descanso vive retraso emocional, siempre pensando en lo que falta, lo que podría salir mal, lo que necesita ser defendido. Esto roba presencia,
roba el discernimiento, le roba la calidad, vida. Por eso, repitió de diversas maneras que una vida pacífica vale más que una gran tesoros acompañados de perturbación interior. Esta lógica va en contra del sentido común moderno. Hoy en día, la paz se considera una consecuencia de éxito. Primero lo conquistas todo, luego descansa. Salomón enseñó lo contrario. Primero se ordena el interior, luego se construye el exterior. Cuando se invierte el orden, llega la riqueza, pero la paz no encuentra espacio para permanecer. Es como intentar descansar en una casa sin cimientos firmes. Otro punto esencial es que Salomón no idealizó la pobreza ni condenó progreso. Simplemente puso todo en su lugar. El dinero era importante, sí, pero nunca suprema, nunca absoluto, nunca digno de ocupar el centro de la vida. El centro, para él, necesitaba estar ocupado por algo más estable, más profundo y más volátil que cualquier moneda o bien material. Observó, con rara lucidez, que el dinero intensifica lo que ya existe dentro del hombre. Si hay paz, aumenta el confort. Si hay inquietud, aumenta la angustia. Por lo tanto, invertir solo en el crecimiento externo sin cuidar el interior era, para Salomón, una estrategia fallida. El colapso no se produjo por falta de recursos, sino por falta de equilibrio. Esta es una de las razones por las que sus enseñanzas se han extendido por siglos. Ellos no dependen del contexto económico. Trabajan en cualquier momento, porque se ocupan de naturaleza humana. Salomón habló de paz porque sabía que sin ella, el hombre se vuelve servidor de lo que posee. Y cuando alguien se convierte en servidor del dinero, pierde exactamente eso. Lo que creía que buscaba, seguridad. Quizás este sea el punto más incómodo de todos. La Biblia no advierte que el dinero trae malestar porque es escaso, pero porque está demasiado centralizado. Cuando ocupa un lugar que no te pertenece, la vida pierde la armonía. Y Salomón, incluso rodeado de abundancia, optó por advertir al respecto, no por teoría, sino por experiencia. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión inevitable. Si la paz es tan central, ¿cuál es entonces la diferencia entre buscar la prosperidad sabiamente y perseguir el dinero como propósito? Esta distinción cambia completamente la forma en que construimos, trabajamos y vivimos. Esto es exactamente lo que revela el siguiente bloque. La diferencia entre crecer con propósito y corriendo detrás de algo que nunca satisface. A primera vista, perseguir la prosperidad y perseguir el dinero parecen lo mismo. Ambos implican trabajo, metas, crecimiento y mejora de la vida. Pero la sabiduría bíblica insiste en separar estas dos rutas, porque aunque puedan parecer similares en un principio, conducen a destinos completamente diferentes. Uno construye, el otro consume. Uno alarga la vida, el otro lo reduce. Y la diferencia entre ellos es menor en el resultado externo y más sobre motivación interna. Perseguir el dinero es vivir reaccionando. Buscar la prosperidad es vivir liderando. Quien perseguir está siempre detrás, corriendo para alcanzar algo que parece escaparse constantemente. Quienes buscan la prosperidad caminan con dirección, sabiendo por qué hacen lo que hacen. O Stalker mide el éxito por cuánto acumula. Las medidas prósperas por cuánto se sostiene sin perder la paz. Esta distinción lo cambia todo, incluida la forma en que se tratan las relaciones. Cuando el dinero es el objetivo final, se convierte en un barómetro del valor personal. Ganar más significa valer más. Ganar menos significa fracasar. Esta lógica crea una peligrosa montaña rusa emocional. Los buenos días inflan el ego. Los malos días corroen autoestima. La vida comienza a fluctuar según el equilibrio y la identidad se convierte en rehén de la res. Resultado duradero. La búsqueda de prosperidad, por otro lado, comienza con la alineación. Alineación entre valores, elecciones y propósito. El dinero llega como consecuencia, no como centro. Él es bienvenido, útil y necesario, pero no absoluto. La gente que vive así no acepta decisiones solo para obtener ganancias inmediatas. Evalúan el costo emocional, moral y relacional. Piensan en el impacto a medio y largo plazo. Construyen algo que dura. También hay una clara diferencia en el ritmo.
Quienes persiguen el dinero viven con prisas. Siempre hay urgencia. Siempre falta algo. Siempre necesitas acelerar. Ahora quien busca la prosperidad entiende el valor del tiempo. Sabes que crecer demasiado rápido puede comprometer la estructura. Prefiere la constancia a las explosiones. Prefiere la solidez a los atajos. La Biblia. Llámelo sabiduría práctica, no lentitud. Otro punto crucial es el efecto en las relaciones. Cuando el dinero es el objetivo, la gente tiende a ser vistos como medios. Los contactos se convierten en oportunidades. Las conversaciones cambiaron negociaciones. Todo tiene ahora un precio implícito. Esto empobrece los bonos y genera aislamiento. La verdadera prosperidad fortalece las relaciones, porque no depende de extraer algo del otro, sino construir juntos. Crea confianza, no competencia permanente. La búsqueda de dinero también altera la percepción de suficiencia. Nunca es suficiente. Siempre se necesita más para sentirse seguro. Este más no tiene límite definido. Es una línea que se mueve constantemente. La Biblia identifica esto como una trampa mental. Cuando la satisfacción siempre está condicionada a la siguiente ganancia, la paz nunca llega. 1. La gente sigue posponiendo el descanso, creyendo que llegará después de otro logro más. Buscar la prosperidad redefine la suficiencia. No en el sentido de acomodación, sino de claridad. La persona sabe lo que le basta para vivir bien, crecer dignamente y mantener equilibrio. Esto no impide la ambición sana, pero sí previene la esclavitud. La ambición pasa, servir al proyecto de vida, no dominarlo. El dinero funciona. La persona manda. También hay una profunda diferencia en la forma en que se experimentan las pérdidas. Quien persigue el dinero se desespera ante cualquier contratiempo. Porque perdiste más de recursos, terreno emocional perdido. Quienes buscan la prosperidad sufren, aprenden y se adaptan, pero no pierde su eje. Su seguridad no se depositó enteramente en ganancias financieras. Esto preserva la capacidad de empezar de nuevo con lucidez. La Biblia no idealiza ninguna de estas rutas, simplemente muestra las consecuencias. Uno genera malestar continuo, el otro genera crecimiento con estabilidad. Uno transforma el vida en fuga, el otro en construcción. Y lo más interesante es que, externamente, ambos puede parecer exitoso por un tiempo. La diferencia aparece en lo que no es visible, en el descanso, claridad y coherencia interna. Esta distinción invita a una autoevaluación honesta. En sus decisiones recientes, ¿qué ha ido pesando más? ¿Propósito o retorno inmediato? ¿Claridad o prisa? ¿Construcción o comparación? No es necesario decir estas respuestas en voz alta. Se revelan en elecciones silenciosas que nadie ve. Aquí es donde se determina si el dinero está haciendo o si se está construyendo prosperidad, y esta reflexión nos lleva a un punto aún más sensible. Incluso cuando ganas dinero, hay un costo que casi nunca se contabiliza, un precio que no aparece en números, pero afecta profundamente la vida. Se trata de ese precio invisible, que no viene en el extracto bancario, que se revelará en el siguiente bloque, mostrando lo que realmente sucedió pierde cuando el dinero ocupa el centro. Hay un tipo de coste que casi nadie calcula. No está detallado en las facturas, no aparece en aplicaciones financieras y no se discute en reuniones sobre dinero. Aún así, entonces le pagan todos los días. Este costo no es monetario, es emocional, relacional y espiritual. Y la Biblia advierte precisamente sobre esto. Cuando el dinero ocupa el centro de en la vida, el precio real no es financiero, es interno. Muchas personas creen que solo están pagando el precio cuando trabajan demasiado, renuncian al ocio o asumen mayores responsabilidades. Pero el costo invisible comienza en otro lugar. Comienza cuando la mente no se detiene. Cuando el cuerpo está presente, pero el pensamiento siempre está en otra parte. Cuando el descanso se convierte en culpa y silencio, se convierte en malestar. Esto no aparece en el extracto, pero poco a poco erosiona la calidad de vida. Uno de los primeros precios que se pagan es la claridad. Las personas que están demasiado concentradas en el dinero comienzan a confundir urgencia con importancia.
Todo parece inmediato. Todo parece decisivo. Este sentimiento constante de urgencia perjudica el juicio. Decisiones se toman para aliviar la tensión del momento, no para construir algo sólido. La Biblia señala que las decisiones tomadas bajo presión rara vez producen buenos resultados, y este patrón se repite incansablemente. Otro costo, lo invisible, es el deterioro de las relaciones. Cuando el dinero está en el centro, el tiempo se vuelve emocionalmente escaso, incluso cuando hay tiempo físico disponible. Conversaciones son interrumpidos por la mente preocupada. La presencia es reemplazada por la distracción. Relaciones empiezan a competir con las metas y, poco a poco, vínculos importantes se debilitan sin nadie se da cuenta exactamente cuándo empezó. También está el costo de la salud emocional. Vivir para mantener ganancias, estándares o el estado activa un estado constante de voltaje. El cuerpo reacciona. El sueño pierde profundidad. Aumenta la irritabilidad. Los pequeños problemas adquieren proporciones mayores. La persona puede hasta que parece funcional, productivo y exitoso, pero por dentro se siente cansado. La Biblia lo llama inquietud del alma, un estado en el que el interior no sigue el ritmo. Exteriores. Se paga un precio especialmente alto en forma de decisiones desalineadas. Cuando el dinero gobierna, los valores se vuelven flexibles. Lo que antes parecía inaceptable comienza a ser negociable. Se acumulan pequeñas concesiones, no por malicia, sino por necesidad percibida. Y cada concesión exige un precio interno, la pérdida de coherencia. La persona comienza a alejarse de quien creía que era. También está el costo de la comparación. Cuando el dinero ocupa un lugar central, la vida se convierte en un campo de medición constante. ¿Quién tiene más? ¿Quién creció más rápido? ¿Quién aparece? Ser mejor. Esta comparación continua genera una insatisfacción crónica. Incluso logros reales pierden sabor, porque siempre hay alguien por delante. La Biblia advierte que este tipo de mirada nunca produce satisfacción, solo cansancio. Quizás el coste más silencioso de todos sea la pérdida de la capacidad de disfrutar. Momentos. Lo simple ya no es suficiente. El descanso no satisface. El presente nunca es suficiente. La mente siempre se proyecta hacia el próximo objetivo. Y cuando llegas allí, el ciclo comienza de nuevo. La vida se convierte en una preparación constante para un futuro que nunca se convierte en ahora. Esto roba la alegría, y la alegría no se puede comprar. La sabiduría bíblica observa que este empobrecimiento interior ocurre incluso en vidas, espontaneidad. Deja la paz. Y como esto no es inmediatamente visible, muchos creen que es simplemente parte del proceso. Pero la vieja advertencia es clara. Ningún proceso roba la paz, debería llamarse prosperidad. Hay una profunda ironía en todo esto. Mucha gente pone su dinero en el centro buscando seguridad. Pero cuanto más central se vuelve, más inseguridad emocional genera. La vida comienza a girar en torno al mantenimiento, no al propósito. El miedo a perder se hace mayor que la alegría de construir. Y vivir con miedo constante es pagar un precio demasiado alto, aunque sea invisible. La Biblia no ignora el valor del esfuerzo, la planificación y la disciplina. De lo contrario, ella solo advierte que cuando estos elementos se guían por el miedo y no por la sabiduría, el costo siempre será mayor que el beneficio. El dinero crece, pero la vida se reduce. O la riqueza aumenta, pero el descanso disminuye. Algo está fuera de servicio. Quizás, al escuchar esto, comiences a identificar costos que has estado pagando sin darte cuenta. Tensiones normalizadas. Se ignoró la fatiga. Relaciones desatendidas. Decisiones que aportaron ganancias, pero dejaron un extraño sabor a pérdida. La sabiduría bíblica no señala que esto no genera culpa, sino conciencia. Porque solo quien reconoce el precio real puedes elegir diferente. Y esta conciencia prepara el terreno para algo esencial. Comprender que, efectivamente, existe una forma de generar riqueza sin pagar este precio oculto. Un camino que preserva la paz al mismo tiempo que permite el crecimiento.
una forma silenciosa, sólida y sostenible. Es exactamente. Esto es lo que revela el siguiente bloque. Cómo la Biblia enseña cómo prosperar sin perder lo que realmente sostiene la vida. Una vez que comprende las señales de alerta, los errores invisibles y los costos ocultos, surge la pregunta. Lo más importante de todo es que si poner el dinero en el centro roba la paz, ¿qué sentido tiene? ¿Camino correcto? La sabiduría bíblica no solo señala el problema, ofrece una ruta clara, práctica y profundamente funcional. Una ruta que te permite crecer, prosperar y construir sin sacrificar lo que sostiene la vida desde dentro. El primer principio es simple, pero requiere madurez. La paz está antes que la riqueza, no más tarde. La Biblia enseña que las decisiones financieras deben nacer de un corazón tranquilo, no de un corazón presionado. Esto cambia completamente la lógica. En lugar de preguntar, ¿cuánto puede rendir esto? La pregunta es, ¿preserva esto mi claridad, mis valores y mi saldo? Esta inversión protege contra opciones que traen ganancias, consecuencias rápidas pero duraderas. Otro punto esencial es la constancia silenciosa. La sabiduría bíblica nunca exaltada. El enriquecimiento repentino como virtud. Por el contrario, asocia un crecimiento saludable con repetición disciplinada de buenas decisiones. Pequeños hábitos, probado con el tiempo construir una base sólida. Este enfoque reduce la ansiedad porque no depende de hay mucho en juego o riesgos extremos. Es el camino del agricultor paciente, no del jugador impulsivo. La Biblia también enseña que la planificación es un acto de paz. Planificar no es desconfiar, vida, pero respeta los ciclos. Quienes planifican no viven reaccionando ante crisis constantes. En vivo anticipar, ajustar y proteger. Esto reduce el estado de alerta y restaura la sensación de control saludable. No control obsesivo, sino dirección. La paz crece cuando la vida deja de ser improvisación permanente. Otro principio poderoso es la claridad de propósito. La riqueza bíblica nunca está vacía de sentido. Sirve a algo mayor que la acumulación misma. Cuando el dinero tiene un destino claro, deja de ser un peso emocional. Se convierte en un instrumento. Personas con el propósito definido sufren menos por la comparación, menos por las prisas y menos por el miedo de perder. Saben por qué construyen y hacia dónde se dirigen. La disciplina emocional también ocupa un lugar central. La Biblia enseña que quien gobierna tus emociones, gobiernan tus decisiones. Esto es profundamente práctico. Evite comprar impulsivos, acuerdos impulsados por la euforia o el miedo y compromisos hechos bajo presión. Protege tanto el patrimonio como la paz. La calma se convierte en un aliado estratégico, no en un signo de debilidad. También existe el principio de suficiencia consciente. La sabiduría bíblica nos enseña a reconocer cuando algo es suficiente para ese momento de la vida. Esto no significa estancarse, sino evitar la esclavitud del siempre más. Quien nunca define lo suficiente, nunca descansa. Quien reconoce límites construye con equilibrio. La paz florece cuando el crecimiento es guiado por la conciencia, no por la comparación. Otro aspecto fundamental es la generosidad intencional, no como pérdida, sino como protección contra el apego excesivo. La Biblia muestra que la generosidad guarda el corazón gratis. Las personas que saben compartir no se vuelven prisioneras de lo que tienen. Esto reduce el miedo, la ansiedad y la rigidez. El dinero fluye sin dominar. La paz se mantiene porque la seguridad no está en la acumulación, sino en el alineamiento interno. Todos estos principios apuntan en la misma dirección. La prosperidad no es cuánto se acumula, sino cuánto se sostiene sin perderse. La Biblia enseña una riqueza silencioso, construido con disciplina, propósito y descanso interior. Una riqueza que crece, sin hacer ruido, sin generar ansiedad constante y sin exigir sacrificios ocultos. Este camino no es el más publicitado ni el más glamoroso. Requiere paciencia, autocontrol y claridad. Pero ofrece algo poco común: estabilidad emocional a medida que creces. Una persona prospera sin vivir en alerta.
Trabaja sin convertirte en esclavo, planificar sin perder la alegría, y construye algo que se puede mantener en el tiempo. Y aquí viene una revelación final antes de cerrar. La paz no es solo una consecuencia de prosperidad adecuada, también es lo que protege esa prosperidad cuando los ciclos cambian. Es este papel silencioso pero decisivo de la paz como guardiana de la riqueza, lo que el siguiente bloque lo revelará y mostrará por qué funciona como una caja fuerte real. Invisibles. Hay un tipo de protección que no aparece en los contratos, ni en los seguros, ni en la planificación. Fuerzas más eficaces para preservar lo que se construye a lo largo de la vida. La Biblia llama esto, indirectamente, de paz. No como un sentimiento pasajero, sino como un estado interior, que funciona como una auténtica caja fuerte invisible. La mayoría de la gente cree que necesita proteger su dinero con una vigilancia constante. Monitorear, controlar, anticipar riesgos, reaccionar rápidamente. Pero la sabiduría bíblica presenta una lógica diferente. Quienes viven en paz toman mejores decisiones, reaccionan menos por miedo y conservan lo que construye con más consistencia. La paz, en este sentido, no es fragilidad, es defensa silenciosa. Cuando la mente está en reposo, el discernimiento se vuelve más agudo. Gente en paz. No son ingenuos, son lúcidos. No se apresuran, no se meten en disputas innecesarias y no tomen decisiones impulsadas por el pánico colectivo. Esto, por sí solo, impide enormes pérdidas. ¿Cuántas riquezas se han perdido no por falta de inteligencia, sino por decisiones tomadas bajo tensión, euforia o miedo? La Biblia señala que un corazón pacífico protege al hombre más que los muros altos. La imagen es poderosa porque revela algo práctico. La paz impide que una persona se sabotee a sí misma. Previene gastos impulsivos, inversiones mal evaluadas, alianzas hechas bajo presión y decisiones tomadas para demostrarle algo a alguien. La caja fuerte invisible no solo protege el dinero, protege al personaje que apoya el dinero. Otro aspecto esencial es que la paz reduce el desgaste interno. Personas que viven en estado de alerta constante se cansan más rápido, cometen más errores y se dan por vencidos antes. La fatiga mental debilita la disciplina. Los que construyen desde un centro estable logra atravesar ciclos difíciles sin colapsar. La paz no previene los problemas, pero les impide destruirlo todo. Esta caja fuerte invisible también va en contra de la comparación. Cuando hay paz, la vida del otro no lo es. Se convierte en una amenaza. El crecimiento de los demás no genera prisas. Esto preserva las decisiones estratégicas. Muchos se pierden económicamente tratando de seguir ritmos que no son tuyo. La Biblia enseña que cada uno tiene su tiempo, su campo y su cosecha. La paz mantiene a la persona fiel al proceso mismo. También hay un punto profundo. La paz protege contra la arrogancia en tiempos de abundancia. Cuando todo va bien, la ausencia de paz lleva a la imprudencia, exceso de confianza, gasto riesgos innecesarios y mal calculados. La paz mantiene la sobriedad. Ella recuerda que los ciclos cambian y ese equilibrio es más importante que la euforia. Esto preserva lo que fue construido con esfuerzo. La Biblia no trata la paz como un premio final, sino como un guardián constante. Ella sigue todo el proceso. Está presente en las pequeñas decisiones, en los no silenciosos, en elecciones que nadie aplaude. Esta es la caja fuerte invisible. Nadie la ve, nadie comenta, pero Él siempre está ahí, protegiendo. Quizás esta sea una de las mayores paradojas de la prosperidad silenciosa. ¿Qué más? Protege la riqueza no es el control obsesivo, sino la tranquilidad interior. No es la prisa, pero claridad. No es comparación, sino fidelidad al propio camino. La paz crea espacio para decisiones sabias repetidas a lo largo del tiempo. Y esto es lo que sostiene cualquier construcción duradera. Cuando el dinero ocupa el centro, la paz desaparece, y con ella la protección. Cuando la paz ocupa, en el centro, el dinero encuentra límites saludables y un funcionamiento correcto. Él no gobierna, no amenaza y no encarcela. Funciona.
y todo lo que sirve se puede administrar con equilibrio. Esta comprensión prepara el escenario para la reflexión final, porque al final nadie pasa por la vida sin tomar una decisión. Incluso aquellos que nunca lo han pensado ya han elegido. Uno elige entre dos centros, dos gobiernos y dos tipos de construcción. Es exactamente esto, elección silenciosa, pero decisiva, que el cierre revelará. Al final, toda la vida gira en torno a un centro. Incluso aquellos que nunca se detuvieron, pensar en ello ya ha tomado una decisión, no por palabra ni por intención declarada, sino por patrón diario de decisiones. Lo que ocupa el centro rige el ritmo, define prioridades y determina el tipo de paz o inquietud que experimenta una persona. La Biblia advierte, porque comprende algo simple y profundo: nadie puede servir a dos centros al mismo tiempo. Cuando el dinero ocupa este lugar central, todo empieza a girar en torno a él. El tiempo, relaciones, descanso, sueños. Nada de esto sucede de repente. La pérdida de la paz es gradual. Primero, la mente se acelera. Después, el resto se vuelve superficial. Entonces la vida se convierte en mantenimiento constante. No vivimos para construir, sino para sostener. Tú no eliges claramente, pero por necesidad. Y eso es más agotador que cualquier trabajo. Por otro lado, cuando la paz, el propósito y la sabiduría toman protagonismo, el dinero encuentra su lugar correcto. No desaparece. No es rechazado. Él simplemente se detiene a gobernar. Comienza a servir. Y todo lo que sirve se puede administrar sin miedo. Este es el punto que la Biblia insiste en dejar claro. No es el dinero el que roba la paz. Es el lugar donde él ocupa. Quizás, a lo largo de este contenido, te reconociste en algunos momentos. Tensiones, eso parecía normal. Alertas constantes que fueron aceptadas como parte de la vida. Costos. Los invisibles pagaron sin lugar a dudas. Nada de esto debilita a alguien. Hacer a alguien humano. La advertencia bíblica no viene a condenar, sino a despertar. Porque solo quien, si notas el desplazamiento, puedes volver a colocar las cosas en su lugar. La elección que ahora se presenta no es entre riqueza y pobreza. Esto es falso dicotomía. La verdadera elección es entre gobierno y servicio, entre vivir por dinero o utilizar el dinero para una vida bien ordenada, entre construir algo que requiere vigilancia constante o algo que permita descansar incluso en medio del trabajo. La prosperidad silenciosa, la que crece sin robar la paz, no nace de grandes decisiones aisladas. Nace de pequeños alineamientos repetidos, para poner límites. De decir no a lo que parece rentable, pero cuesta demasiado por dentro. Decir sí a que se construye lentamente, pero permanece. Así es como se construye algo que dura. La Biblia nunca prometió una vida sin desafíos, pero siempre advirtió contra una vida sin descanso interior. Porque los desafíos que se enfrentan con la paz se fortalecen. Desafíos enfrentados en estado de alerta constante destruyen. El centro marca la diferencia. Quizás este sea el momento más importante. Darse cuenta de que nadie pierde la tranquilidad. De repente, se abandona, poco a poco, cuando algo ocupa un lugar que no le corresponde. Pero la buena noticia es que lo que fue desplazados pueden ser reemplazados. El centro puede ser restaurado. Y cuando eso sucede, el dinero sigue ahí, solo que ahora, sin el poder para robar lo que realmente sustenta la vida. Esta reflexión no termina aquí. Continúa en las elecciones silenciosas que harás desde aquí. Adelante. En tu forma de trabajar, planificar, descansar y decidir. Porque hay un camino antiguo, discreto y firme que pocos eligen, pero que siempre da frutos. Duradero. Y quizás, sin darte cuenta, estés exactamente en el punto donde comienza esta elección.